En este episodio tuvimos el placer de conversar con Fernández Schettini, de ERDC Arquitectos, una oficina con una perspectiva social en su enfoque. Fernanda comparte con nosotros sus inicios en el mundo de la arquitectura, los motivos que le impulsaron a seguir esta pasión y los procesos creativos que guían su trabajo en la oficina. Además, nos revela el enfoque único que le da a su equipo. También nos cuenta sobre su actual camino en una maestría en la Flaxo y su experiencia como profesora. Acompáñanos en esta conversación mientras exploramos la visión y la trayectoria de Fernández Schettini. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bueno, bienvenida Fer, gracias por recibirnos aquí en tu casa, gracias por abrirnos el espacio de tu hogar y por aceptarnos la conversación, Fer. Gracias por venir, más bien. Fer, verás, te comento ahora, tenemos un nuevo auspiciante, son los chicos de Plural. Plural es una bebida compleja, con sabores que se trabajan desde lo natural, o sea, hablamos de una bebida espumante natural que es muy rica. Me dijiste que ya la habías probado y que sí, te gusta muchísimo. Y también están los chicos de Leona, que ellos no te mandaron una golosina y súper otra para rico. comernos acá. Perfecto. Cliente de los dos, de hecho. ¿En serio? Sí. Qué chévere. Qué gusto le voy a decir al Jaime y al José. Bueno, apartámosle a la Leona para irnos comiendo. Te cuento, verás, siempre empezamos con una presentación del invitado. Ya. Porque ¿quién mejor que tú para decirnos o para presentarte? Para la gente que no te conoce, Fer, ¿cómo te presentas? A ver, soy Fernández Schettini. Soy arquitecta de profesión, de pregrado. Soy también, bueno, estoy estudiando actualmente ciencias sociales, estudios urbanos. Una maestría de investigación. No sé, qué difícil, ¿cómo me presentaría? Sí, o ¿cómo es normalmente la presentación cuando conoces a alguien? O sea, detesto presentarme como arquitecta, ¿sabes? Como detesto presentarme así como soy esta persona, trabajo de esta forma o lo que sea. Me gusta como presentarme, hola, soy Fer Schettini, con todo el mundo. ¿Ya? Porque me gusta mucho el trato más informal. Chévere. Pero creo que si tuviera que presentarme... Micro. Ah, ya, perfecto. Sí, yo sí. Creo que si tuviera que presentarme ya así de alguna manera un poco más formal, amante de los animales, claramente. Qué lindo. Amante Sí. de las plantas. Me encanta como todo lo que tiene que relación con el afecto, y entonces en la misma profesión como que mi socio es mi mejor amigo, todo el tiempo estoy como con estos vínculos laborales, igual con amigos muy cercanos a mí. Ya. Con colegas siempre estoy trabajando, con una de mis mejores amigas que es Flor Sobrero, o sea, ustedes le conocen a la Flor, hicimos recién un proyecto con ella y con el Martín, entonces es como que todo yo pensaría que esa es una buena manera de presentarme. Como qué chévere. una persona que le gusta que las relaciones en todos los aspectos de su vida tengan que ver con el afecto y el cariño. Qué lindo que empieces como desde ahí, desde el amor, desde la gente que te quiere, desde la gente que quieres. Sí. Me gusta mucho más esa presentación. Qué chévere. Fer, sigue una leona. Te voy a quitar dos. No, mentira. Sigue nomás. Ahí está. Porfa, es para acabarnos aquí. Y bueno, vamos como también a abrir el Plural. Nos mandaron para brindar. El José nos dice que cuando se abre el Plural es como un momento de reflexión, que hay que dejarle como que se oxigene un poco para que agarre los olores y toda la cuestión. Qué bestia, es que es delicioso. Sí. A mí me encanta. Sí. Fer, te quería preguntar, ¿cómo llegas a la arquitectura? ¿Cómo te enamoras de la arquitectura? ¿O por qué decidiste estudiar arquitectura? O sea, creo que hay distintas etapas, ¿no? Una de esas etapas es cuando empecé a estudiar arquitectura, que realmente lo hice como con una idea de ponerme un reto. ¿Ya? Yo no era muy buena dibujando. En el colegio, como las cosas numéricas me van muy bien. ¿Ya?
pero esas cosas de dibujo técnico y donde uno tiene que ponerle más bien otro interés a la creatividad y esas cosas, eso me va muy mal. Ya. Me iba muy mal. Como que realmente no podía, no era tan, era como súper rígida, ¿sabes? Y no tenía como tanta imaginación en muchas cosas. Ya. Y entonces cuando empiezo a estudiar la universidad, me acuerdo que pensé, me encantaría estudiar matemática pura o me encantaría estudiar algo totalmente ajeno a lo que ya estoy estudiando. Ya. Entonces pensé, claro, algo tipo arquitectura o diseño sería chévere porque capaz sería un reto para mí. Y pensaba que si seguía, digamos, con las cosas en las que me iba bien, y no solo en las que me iba bien, sino como con cosas en las que ya tenía como una habilidad, quizás me iba a aburrir con el tiempo. Entonces, ahí fue que decidí como quiero estudiar arquitectura, como esa como una primera opción. Y me decidí en la Católica, me acuerdo, que fue en la universidad donde estudié, porque me acuerdo que en mi época tenía como algunas opciones, no quería estar tan distante a mi casa, quería un entorno como más conocido y cercano. Cumbaya quizás no era ese entorno, no era ese contexto. Y estudié ahí y me encantó, igual que la relación, digamos, la facultad de arquitectura es de artes igual, o sea, la facultad es de arquitectura, diseño y artes. Lindo. Entonces, pienso que se enfoca sí en lo técnico, pero también aparte de lo técnico sí teníamos como todo este momento en donde las carreras se juntaban en un inicio, entonces tenía también un lado como de descubrimiento creativo que me parecía interesante y que me gustó. Digamos que fui como de refilón diciendo esto puede ser chévere y a la final terminó siendo chéverazo. Así empecé estudiando arquitectura, pero yo creo que la pasión así que descubrí de la arquitectura, perdón. No, tranquilo. Fue como más bien mucho tiempo después, y eso fue cuando les conocí a varios colegas amigos. Ya. O sea, cuando le conocí a Pablo Escudero, no sé si le conoces. Claro al Pablito. que sí. Ya, bueno, cuando le conocí al Pablito en mi primer trabajo, cuando salí de la universidad, el Pablito y yo nos montamos una oficina. Y empezamos con un proyecto y nos embalamos y trabajábamos todos los fines de semana y entre semana y así en unos horarios súper matadores. Pero yo creo que ahí le descubrí como una pasión, teniendo estas discusiones con él. Pero qué loco que haya empezado como un reto, ¿no? O sea, y Sí. que, porque normalmente en la academia es como, o en la universidad te encuentras con amigos que son muy hábiles para dibujar y todo, y bueno, por eso me metí a la arquitectura, Sí. ¿no? Y a veces como que la respuesta, y muchas veces estas personas también es como que tratan de buscar un camino creativo en la arquitectura y a veces también no es tan creativo, es un poco más racional, o sea, es como un poco loco eso. Sí, de ley que sí. O sea, a mí lo que me gustó de que sea un reto, igual la arquitectura, es que yo creo que me fue sorprendiendo igual. Como hay full cosas que no me esperaba de la carrera y que conforme pasó el tiempo iba descubriendo y me iban encantando. ¿Cómo qué? Entonces, suponte, me encantaba que en algo creativo haya tanta estructura. Entonces, que sean las jornadas largas y como intensas y que sabías todo la línea de tiempo que tienes que seguir para hacer un proyecto grande, Sí. me parecía súper divertido. O sea, que haya tanta estructura y tanta organización en algo creativo, que era algo como que me rompió la cabeza porque no cachaba que podía ser así. Claro. Entonces, sí, eso me encantó. Y de ahí, aparte de eso, lo que te digo, después con el Pablo Escudero y finalmente con el Pablo Puente y el Javi Mera, ya cuando estuve, digamos, con ellos y formamos la oficina, digamos, ellos tenían ya una oficina entre los dos y de ahí yo se vinculó la Claudia Ponce, que también, o sea, le quiero con toda mi alma. Creo que fue un momento súper bonito. Y como que fui descubriendo igual otras formas de crear, otras formas de trabajar y me gustó un montón. O sea, yo creo que poco a poco he ido descubriendo nuevas pasiones en la arquitectura. Como que cada vez que le redescubro le encuentro una nueva pasión y un nuevo gusto. Así, sí. Sí, sí. ¿Qué hacemos con el Ramón? Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Quieres que les guarde a los perros? Solo el Ramón creo porque los otros dos están dormidos. Los otros dos son lo mejor. Era Ramón, ¿verdad? Pero sí, sí. Sí, es que se va El a man comer es el un poco chocolate y me intenso, preocupa ajá, que y es se- un poco intenso como con todos. Si se dieron cuenta, huele. creo que les hace daño y creo que se lame un poco de... No, todo lo que le hace daño a Armand le encanta. Porque eso come tierra también. Ven, Ramón, ven.
Sandro, ven, ven. A ver, ¿sabes qué? Te voy a pedir un permiso. Ven. Salgan de tus Justo te iba a decir, no sabía en qué momento, pero te iba a decir como, creo que el Ramón está haciendo una jodida. Mario, esto. Pobre Ramón. No hay chocolate. Sandro. Sandro. Ven. Que le enseñe. Ya le da. Pórtense bien. Pórtate bien. Perdón, es el único así hiper intenso. Mejor que hicimos pausa para subirnos tomarnos el plural. Ay, buenazo. De ahí pensé, claro, me metí un pedazazo de leona, de ley tengo leona entre los dientes. Pero sí. Muchas gracias. Gracias a ti por tus copitas también. Ahí también te puse una copita. Trae mate. Gracias. Y te veo a ti, ¿no es cierto? Sí, Ya. porque la cámara es como que no se va a ver, o sea, la cámara. Ya de una. Chévere. Entonces me dices que estudiaste en la... Bueno, hicimos una breve pausa para servirnos del plural. Me dices que estudiaste en la Cato. ¿Qué tal la Cato de la época? ¿Cómo era? Yo creo que era súper divertida. ¿Ya? O sea, yo tengo este recuerdo de la universidad increíble, mezclado ahí con los amigos de artes y de diseño. O sea, compartíamos clases con los de diseño y los de artes eran panas. Entonces, Qué chévere. claro, las horas libres y tipo de almuerzo teníamos todos juntos. Entonces, era muy divertido. O sea, mi mejor amiga hasta ahorita es igual parte de diseño, tengo grandes amigos de artes, entonces era súper divertido. Era como que estábamos todo el tiempo en los ratos libres, todos juntos, todos ahí como molestándonos full. Y el otro día hablaba de esto justo con los dos chicos que nos están ayudando en nuestra oficina ahora. Porque yo pienso que el ambiente de la católica de la época era súper competitivo, digamos, entre nosotros competíamos full. Pero competíamos chévere, ¿sabes? Como que todo el tiempo era como, ¿y por qué hiciste esto? No, eso no está tan bacán porque yo hice así, y el ingreso. Y todo el tiempo como nos criticábamos así, nos molestábamos y como que nos presionábamos a hacer como que todos queríamos la mención, todos hacíamos como nuestro mejor esfuerzo y éramos súper competitivos, pero súper amigos. O sea, nunca fue una competencia fea. Siempre fue una competencia... Ni pelearse ni... No, ajá, súper bonita, súper bonita. Y yo tengo unos recuerdos increíbles de la universidad. Ya. O sea, yo creo que igual a mí salí de un colegio súper Opus Dei y así. Entonces, como que llegué a esta facultad donde tenía compañeros así súper hippies. Y Claro, siento lo que querías tú era como una especie de cambio de aires o escape. Porque, sí. Claro, me dices que eras como muy meticulosa con el tema Sí. del pensamiento, de las matemáticas. Totalmente. Y yo siento y ese cambio me alimentó un montón. Y siento que todo el tiempo estoy como cambiando. Ya. Modificándome un montón a mí misma. Oye, ¿y qué te dijeron los chicos sobre esta conversación que tuvieron? ¿Que se ha perdido un poco esa competitividad ahora? Sí, o sea, el Pablito, que es un chico que nos ayuda de la central, me dijo que él a rato siente que la competencia no es tan sana, o sea, es como un poco agresiva. Ya. Y incluso ayer hablamos con unos chicos franceses que estaban aquí de una escuela francesa y ellos en cambio me decían, no, en nuestra facultad me acuerdo que nos dijeron, estos son sus mejores amigos durante la etapa que estudian. El día que se gradúen van a ser sus enemigos. Y yo pensaba como qué fea forma de ver eso, como que Sí. tienes un momento en el que estás todo el tiempo con estas personas y después... O sea, y ya le ves como con desconfianza. Ajá. No sé. Me parece feo porque creo que de la forma en que les inculcaron a ustedes ha sido chévere porque yo veo que hay como un círculo de amigos, veo que se llevan hasta ahora. Sí. Veo esta idea también de que
se critican y aprenden el uno del otro, o se bromean incluso entre, sí, a mí se me ocurrió esto hace 2 años, Sí. pero no es en mala onda, sino es como que... Sí, totalmente. plan chévere. O sea, yo también digo, los arquitectos podemos ser súper arrogantes, como tenemos un ego así, como, estoy haciendo lo más increíble. Y es chévere tener gente cercana que te pueda decir las cosas y como bajarte de esa nube un poquito, como acercarte otra vez a tierra porque sí es un mundo en el que se puede perder eso, ¿no? Como la humildad, y con la humildad se van también las ganas como de aprender cosas nuevas, entonces, y cosas diferentes y de ser autocrítico. Entonces, Claro. Sí. Oye, ¿y en la Cato algún profe o taller que te haya marcado o que te acuerdes mucho? o sea, sí hay profes que me han marcado un montón. Mis profes de dibujo así como artístico, acuarela y eso, que fue el Rafael Ayala y el Celso. Ellos dos, como el hecho de aprender a soltar la mano y que realmente me guste rayar, no necesariamente dibujo bien, pero que me guste rayar, creo que fue ellos que como que me inculcaron el gusto, me decían, no, está bien, solo rata, así como que lo que te salga. Y mientras más feo me salía, me decían, qué bonito. Entonces yo decía como que qué bacán que alguien pueda entender esto de aquí. Ellos yo creo que me marcaron un montón. De ahí yo creo que en su bondad y así su alegría, la María Dolores Montaño. ¿Ya? ¿Qué te daba ella? Ella me dio el primer taller de arquitectura. Ya, la introducción. Ajá. Qué lindo. Y me acuerdo que ella era súper amable y como nunca decía nada así como muy turro de nadie. Era como que realmente nos motivaba. Bueno, el Sebas Calero, que ahora es amigazo y compartimos oficina incluso una gran época. Durante un tiempo largo hemos como compartido espacios y él fue también uno de mis profesores, o sea, de mis primeros profesores de la parte de arquitectónica. Ya. Y sí, o sea, me marcó un montón. Y de ahí como yo, o sea, realmente le rescato un montón lo que me enseñó mi director de tesis. Y me dio full pena porque nunca pude, o sea, él falleció justo antes de que yo defienda la tesis. Y claro, como que pienso, era una persona mayor y todo esto, pero yo pienso que nos dejó una gran escuela. O sea, después mi primer trabajo donde le conocí a Pablo Escudero fue de la persona, o sea, en la oficina de arquitectura, que antes trabajaba este director de tesis, era socio. Entonces, como que todo esto me ha llevado, digamos que por un camino, digamos que medio que ya se ha marcado desde ese entonces. Entonces, yo le pienso con mucho cariño. Desde tu tesis, me Sí. dices. ¿Y de qué era tu tesis? Mi tesis era, o sea, no sé si me encanta el proyecto, pero sí lo disfruté un montón. Mi proyecto fue un centro de rehabilitación juvenil para menores. Ajá. Y entonces era como que se replanteaba toda esta idea de los talleres. De hecho, me acuerdo que fui a conocer aquí como no son cárceles, pero son como estos centros de rehabilitación de menores, de jóvenes y adolescentes. Y fui a visitar, digamos, el femenino y el masculino acá en Quito. Y en ese entonces fueron lugares que igual como que me asombraron un montón de lo bonitos que eran. O sea, bonitos en el sentido de, o sea, era realmente un centro de rehabilitación. Tenían talleres, una cárcel, exacto, así como, horrible. y todo el mundo súper mal encarado, ¿no? Todo el mundo era súper, como que intentaban ser amables, como que se hablaban bien el uno al otro. O sea, me acuerdo que me asombró un montón como el momento de hacer investigación en campo para hacer la tesis. Y de ahí la tesis como tal me tomó un esfuerzo, pero sí, medio que sí le acabé medio rápido para poder, o sea, como que me aceleré un montón, trabajé un montón lo antes posible para entregar. Y ya cuando me gradué, sí, obviamente es el alivio de graduarse, así como, de ya. Dios mío, se acabó, pero de ahí empieza la parte profesional que es otra vez. Otra vez, más ansiedad. Ajá. Oye, y bueno, me dices que te encantaba esa época de la academia. ¿Algo que criticarle o algo que no te haya gustado de la universidad o de cómo se enseñaba en esa época? Sabes que sí hay una cosa, o sea, que todavía yo creo que soy súper crítica
que todo el tiempo estamos hablando de estos cuidados que tenemos que tener con nosotros y con el otro. Ya. Y yo siento que la academia, a pesar de que investiga todas las inequidades y a pesar de que se mete en este papel como de analizar justo de dónde surgen un montón de violencias, de dónde surgen, digamos, todos los fenómenos que se ven en la sociedad, me parece que es súper turro que hasta ahorita sea tan violenta la manera en la que nos enseñan las cosas. O sea, me parecía, y hasta ahorita me parece terrible, como el maltrato a los estudiantes que hay de, Sí. si no te amaneces 5 días seguidos, ¿Qué o es sea, eso? O ¿por sea, qué? Ajá. Como eso no es un verás, estilo de vida bueno. Justo, y yo conversaba con una amiga que se fue de intercambio a España, y ella me dice que ellas, o sea, que son muy respetuosas con tu tiempo, y que, por ejemplo, antes de entrar al feriado, 5 días antes no te mandan tarea, o sea, obviamente hacen tarea ahí, pero para que tengas tu feriado libre, ¿no? Y me parece lindo, porque acá en cambio la costumbre es, verán que ya tienen feriado, o sea, Ajá, y es como entrega para trabajen. después de feriado. Ajá. Y no, o sea... No, a mí eso sí, como que pienso no es una forma sana, no es una forma sana ni de aprender ni de Claro. pensarse la vida. O Claro. sea, así tan acelerada y tan, como si no produces así y en estos horarios, estás fregado, no eres competitivo. Es como que un mundo hipercapitalista, así donde te tienes que sacar el aire y ni aún así logras ser bueno, ¿cachas? Porque también llegabas así trasnochado y era como, está mal todo. Y era como, no, ¿por qué? O sea, yo pienso que eso es muy frustrante y eso es algo que yo critico hasta ahorita. Oye, y creo que este mismo hecho de trabajar así hace muchos workaholics, creo, o sea, Sí. en la arquitectura. Pasa muchísimo, ¿no? Sí. Que después como que no... No podemos medir. Exacto, si no sientes que, que dormiste 2 horas, es como que no trabajaste. Sí, Si totalmente. estás con ojeras, no estoy produciendo lo suficiente. Y es un poco mal también porque te hace mal a Sí, ti mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y no sí, sabemos cómo delegar, compartir, trabajar en equipo y decir como ya hasta aquí porque también tenemos que comer, dormir, o sea, y yo creo que por eso también como que quizás no tenemos la mejor salud de todos los arquitectos, o sea, es como de ley nos hacen un estudio y tenemos todos los achaques de la vida. Sí. Y pasamos invirtiendo un montón en doctores y en, o sea, yo no voy a decir nombres, no me ni historias clínicas. Y di nomás los nombres aquí. Pero del círculo de amigos así como muy cercanos, o sea, todo el mundo está que no, que tengo, que la gastritis, que el problema en el colon, que el problema neurológico, que me están haciendo esto, que falta tu de círculo sueño. es joven? Ajá, y mi círculo es no tan joven, pero relativamente joven, ajá. Entonces dices como, panas, estamos en la miércoles y estamos así a esta edad, o sea, sí. Sí, o sea, eso creo que también es criticable. Y es la primera vez que topamos este tema porque creo que la mayor crítica que ha habido en este espacio es como al hecho de que la academia no sea muy práctica o no se vincule. Pero me encanta que hayas topado este tema de que sí, a veces incluso caen en el irrespeto también, en eso de gritar o de decir... Ajá. Yo también me acuerdo de estas cosas de la universidad, como que a veces había profesores que se les pasaba la mano. O sea, puedes decir que un proyecto está mal, pero era como, a ver, piensa, o sea, como un trato que ya decías como, discúlpame, pero esa línea le voy a marcar aquí y eso no puede sobrepasar, me estás tratando mal. O sea, como que qué pena no haber tenido como esa fortaleza o ese conocimiento en la época estudiantil para... Sí, y es cuando tienes 21 años es como un poquito difícil de decir eso. Obvio, obvio. Y sabes que lo otro que decías, la crítica esa que quizás no es tan práctica, yo creo que sí es una crítica, pero también yo creo que hay que valorar el espacio para generar conocimiento teórico. O sea, digo, como abrazar ese momento está también bien porque, digamos, ya en la vida normal que tenemos de profesionales, la mayoría de momentos son prácticos y casi nunca más estamos como reflexionando y cuestionándonos un montón de cosas. Entonces creo que ese momento debería como más bien defenderse, como el momento también teórico, que no seamos simplemente unos ejecutores de proyectos, sino que también seamos generadores de pensamiento. Sí. Entonces, sí. Sí. Bueno, me iba a adelantar un poco. De hecho, me voy a adelantar un poco a las preguntas, porque me parece interesante lo que acabas de decir. Y desde tu práctica, ¿se cuestionan o revisan la teoría ahora? Nos cuestionamos ahora creo que más que nunca. O sea, yo creo que en un momento nos cuestionábamos unas cosas, han ido como cambiando las cosas que nos hemos cuestionado en el tiempo. Y yo sí me acuerdo que en algún momento decíamos, no, tenemos que
encontrar la mejor forma de construir, como que sea súper rápida, súper ágil, que se acabe súper... Entonces, dale con todo lo tecnológico, o sea, esta tecnología sí, este mecanismo, esto para la construcción. Ahora yo creo que no nos metemos tanto en ese tema, nos cuestionamos otras cosas. Nos cuestionamos con el Pablo, me voy a comer el chocolate. Nos cuestionamos un montón como el tipo de hábitat que estamos construyendo, o sea, la ciudad. Ya. Otra escala de pensamiento. Yo todo el tiempo estoy como con dudas de que si lo que estamos haciendo está bien. Le comparto al Pablo, el Pablo me dice, justo estaba pensando en esta otra cosa. Entramos en crisis, las crisis nos frenan, se nos acumula como todas estas dudas. Las vamos conversando con amigos, las conversamos entre nosotros, encontramos por qué las estamos haciendo o si necesitamos modificar algo y lo hacemos. Entonces, yo creo que ahora más que nunca nos cuestionamos un montón de cosas. Y parte de eso nos ha llevado a que ahorita el Pablo igual medio que se haga un poco más cargo de la oficina durante el año pasado y me permite a mí estudiar una maestría, o sea, básicamente teórica, ¿no? De ciudades. Entonces, en donde todo el tiempo estoy como que revísate estas cifras, mírate esto, por qué esto no está funcionando, el hábitat de la gente. Entonces hemos encontrado como un respaldo teórico a estas dudas que hemos tenido como los últimos años sobre la vivienda, sobre el derecho justo a vivir en una ciudad, a vivir con ciertas condiciones mínimas, y sobre como todas las inequidades y las pujas así, la especulación así voraz que como que casi nunca hablamos como los arquitectos, todo el tiempo estamos como, ¿y por qué hiciste este detalle? ¿Y cómo le cuestionaste esto? Y yo pienso que... cubierta con este acabado. Exacto, yo digo como, sí, está bien, o sea, hay que tener un momento para eso, pero también hay que tener un momento para saber o sea, qué estamos construyendo, para quién, por qué, qué es lo que queremos, o sea, con nuestra profesión, qué le aportamos a toda esta crítica que tenemos constantemente sobre el mundo, sobre las violencias, sobre la ciudad. Entonces, creo que últimamente, más bien con el Pablo, hemos vuelto mucho más a lo teórico. Ya. El Pablo es como mucho más también, yo creo que sensible a otras cosas. El Pablo todo el tiempo me dice, ¿te acuerdas del arquitecto que hizo esto? Tiene referencias teóricas de arquitectura específicamente, que yo no las tengo. Yo, ¿cuál era ese? Pero suponte algo que yo sí siento que quizás yo le aporto un poco más a la oficina es como cifras, números, investigaciones, así como, mira esto que en cambio se ha hecho en tales estudios, en otro... Esa parte más metodológica siempre estuvo ahí y Ajá. se quedó contigo. Exacto, entonces estamos ahí como todo el tiempo y como cada uno desde su nicho, ¿no? Y como compartiéndonos todas estas críticas. Y sí, la verdad yo creo que ahora somos más críticos hacia nuestra práctica de lo que éramos antes. Qué chévere. ¿Cómo se llama tu maestría? Se llama Estudios Urbanos con mención en políticas públicas y gobernanza. Ya. Entonces tiene mucho que ver con los estudios de las ciudades, de las desigualdades, y es una maestría que se enfoca en, digamos, casos de estudio latinoamericanos. Entonces se enfoca mucho en todo lo que es en la Flaxo, entonces de estudios latinoamericanos de ciencias sociales. Y claro, básicamente lo que hacemos es como estudiar todas las pujas e inequidades que hay con respecto a las ciudades, no con respecto a las urbes. Y cómo las urbes igual se han expandido en el último tiempo, por qué se dio por qué se han dado estos fenómenos, cuáles son las problemáticas actuales, cómo, suponte, dependiendo de dónde vivas, estás restringido de tener un mejor futuro, porque básicamente la gente que nace bajo unas condiciones está en ese espacio y es muy difícil que salga de esas líneas de vulnerabilidad o de pobreza, o sea, no va a poder salir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nosotros construyendo estas ciudades estamos sometiendo a personas a no tener acceso a educación, a servicios? O sea, también nuestra práctica es la que genera la informalidad en las ciudades. Entonces, empezar a ver el rol del arquitecto. Con el Pablo sí nos cuestionamos un montón de cuántos arquitectos se gradúan anualmente y cuántos se dedican, digamos, a la vivienda unifamiliar.
cuánto realmente se están cuestionando otros modelos, o sea, otras formas de hacer arquitectura un poco que, digamos, que atienda a esta población que no está atendida. Yo creo que en la arquitectura es como un nicho que todavía no tiene una fórmula tan calculada como la de la vivienda unifamiliar, así como bajo un análisis súper monetario, como si él me va a pagar esto porque yo le dé el diseño y cuando le construya me va a pagar esto. O sea, como que esa fórmula así ya tan resuelta solo la tenemos en la vivienda unifamiliar. Sí, y En a las veces es un otras poco es como... difícil incluso discutir eso del tema de Sí. cómo es exactamente esta fórmula, pero sí, es como que el camino más sencillo, ¿no? Sí, y seguramente, digamos, el problema es mucho más grande de lo que nosotros podemos solucionar. Sí. O sea, Sí, también sí, uno se entristece, llora y dice como, tampoco es algo que voy a solucionar con un proyecto. Ajá. Pero sí está bueno como que la práctica profesional de uno sí sea coherente con estas búsquedas también. Oye, y hablando un poco de esto, ¿te has puesto a pensar como cuáles son las otras salidas que se tiene desde la arquitectura que no sean como la vivienda unifamiliar? O sea, actualmente yo creo que sí nos hemos cuestionado un montón, digamos, cómo estamos igual construyendo para expandir las ciudades. Entonces, por un lado está la vivienda multifamiliar, o sea, que sea para un sector más vulnerable. Y por nuestra parte, digamos, hemos logrado resolver y hacer como un clic con un nicho dentro de un tipo de préstamo, dentro de o sea, como que encontramos justo un lugarcito desde donde podemos actuar en vivienda de interés público. Justo con el Pablo decíamos, ya creo que es hora de incursionar en la vivienda ya de interés público e interés social y en medio de la ciudad. Y claro, todo el tiempo el costo del suelo es lo único que te impide, digamos, actuar dentro de la ciudad. O sea, actuar en centralidades es muy difícil por el costo del suelo. Ahí es cuando escogí la maestría, porque sí siento que las políticas públicas son como un mecanismo a través del cual se podrían solventar estos desfases que hay, estas brechas que no nos permiten dar ese salto. Genial. ¿Y sientes que ya hay políticas públicas o tu objetivo es como ser no punta de lanza, pero ir a trabajar en estas? No, yo creo que hay full. Y sabes que algo hermoso de la maestría es que conocí gente increíble. O sea... ¿Es solo de arquitectos? No, o hay... es multidisciplinar. Entonces, suponte, de mi grupo de estudiantes, sí, capaz seremos unos 5 arquitectos, pero tenemos geógrafos, hay sociólogos, hay abogados, entonces realmente no es para nada como, o sea, no para nada, pero está muy poco relacionado a la arquitectura como tal, o sea, como la carrera que hemos aprendido, pero tiene full relación el rato que empiezas a estudiar. Entonces, tuve una profesora que es arquitecta, que le tienes que conocer, o sea, va a ser como, es increíble la man, y justo ella nos explicaba cómo, nos daba derecho justo en la maestría, y me encantaba entender como el alcance de las políticas públicas y todos los esfuerzos que se han venido haciendo. Entonces, uno piensa que así el IRM es este papel que se imprime, pero no, o sea, el catastro fue una hoja que se creó, o sea, que un grupo de arquitectos fue como, panas, tenemos que hacer algo por la ciudad porque están especulando y están haciendo tráfico de tierras. Ya, pongámosle una cédula a cada lote. Entonces, han habido esfuerzos, digamos, históricos, desde, yo no sé desde hace cuánto, o sea, yo te puedo decir la reforma agraria, o sea, como tantas cosas que han pasado en la historia, es obviamente porque se han dado políticas que han permitido eso. Claro. Pero sí siento que ahora las grandes empresas son más fuertes que en otras épocas, o sea, son más agresivas, entonces siento que a veces la política pública sí se debilita y hay muy poco interés por parte de los arquitectos de meternos en ese camino, digamos también un poco de puja política, ¿no? De decir, bueno, buscamos esto, no te digo partidista de salir ahí que quiero hacer esto o el otro, sino de... Pero involucrarse en la política. Sí, y es que no sé, en las normativas, en todo eso. Hay como todo un desgano por meterse en la política, porque siempre decimos, y creo que desde todos los lados, ni siquiera solo desde la arquitectura. Ajá, no. Como que decimos, no, es que meterte en la política es para robar, o hay corrupción, o hay esas cosas. Pero es como que nadie quiere meterse a trabajar sobre eso, ¿no? Porque se ve como que es un camino muy complicado. Totalmente.
Y la gente que se mete y que, suponte la que actualmente generó los planes de ahorita de Quito, o sea, el PUOS, que está aprobado y que todavía, digamos, no se puede poner en marcha. O sea, me parece gente brillante que ha logrado como encontrar los mecanismos para tratar de frenar un poquito la especulación sobre ciertos, digamos, terrenos acá y territorios también en las centralidades de Quito, bueno, en todo Quito en general, pero que necesita también apoyo. O sea, yo cuando oigo que hay alcaldes que ofrecen así como el hotel de 5 estrellas en el Estadio Olímpico Atahualpa y encima, o sea, pienso a ratos como, esta gente no tiene idea de lo que es ciudad, no tiene idea y no entiendo por qué quiere, o sea, porque digo ya, si no cachas lo que es ciudad, al menos asesórate con gente que sea su pasión y dices, ya bacán, hacemos un grupo, un equipo, pero a ratos sí pienso que nos manejan súper fácilmente porque justo eso, desconocemos como cuáles son nuestras herramientas. Y la meta del político es pensar siempre a corto plazo, o sea, en los 4 años. Sí. Y normalmente, o sea, un buen proyecto, no, Sí. mínimo unos 15 años. Sí, de ley. Entonces sí es una cuestión bien complicada esto de... Oye, pero chévere lo de tu maestría. Me pareció como súper interesante que no esté enfocada netamente en el diseño arquitectónico, sino más en estas otras cuestiones. Es como, ¿está entre tus objetivos dar clases en algún punto? Sí, Ya. yo creo que sí. O sea, la academia sí me gusta mucho, me gusta un montón. Ahorita, de hecho, o sea, mientras estoy haciendo la tesis, estoy Ya. igual en un proyecto de la universidad, de Flaxo. Ya. Y ahí estoy involucrada más bien con gente que está hablando sobre justo la resiliencia en cuanto a los sistemas alimentarios. Básicamente de eso es el proyecto y estoy trabajando, digamos, yo en una arista que sería como cómo la gente se organiza a través de mingas para generar estos huertos urbanos en espacios públicos que ya no son públicos necesariamente, sino que son comunes urbanos, entonces están de alguna Soberanía manera alimentaria. Ajá, Sí, sí, destruyendo de alguna manera como el concepto de lo público y lo privado, esa dualidad, y de repente están redescubriendo como este espacio común que a la final como rompería incluso todo lo que hay en un sistema implantado. O sea, como sí me gusta como toda esa actividad, digamos, de ir estudiando, ir haciendo análisis. Le volví a encontrar el gusto a la estadística, o sea, fue como mi director de tesis ahorita en la Flaxo es un geógrafo así súper numérico. Entonces el man como hagamos regresiones para ver si de qué depende, si esto influye. O sea, es como todo el tiempo estamos haciendo así como estos análisis que sí me llaman full la atención. Y me gustaría muchísimo en algún momento como poder compartir cosas que he redescubierto siendo arquitecta en estos otros nichos de trabajo. Me encantaría poderlo compartir. Y ahorita sí creo que voy a empezar a dar clases. Capaz te lo dijo el Martín, la Flor. No me contaron. Creo que me chismearon. No te chismearon, vamos a empezar a dar clases. Qué chévere. En Ambato. Ah, ya. En Ambato, claro, sí. eso me contó la Flor, que ella sí iba a empezar a dar clases. Sí, ¿verdad? sí, justo. El Martín está aquí en Quito, Sí. en la UID. Claro, exacto. Hermoso. ¿Y qué vas a dar? Entonces, taller, justo con la Flor, o sea, justo no sabemos todavía cómo se van a repartir, pero somos un grupo de varios grupos de aquí Ya. que vamos a viajar a Ambato a dar las clases Luis, allá. está armando muy bien esa U. Sí. Y vas a dar con la Flor, las dos van a dar el O mismo sea, taller. son 3 niveles, creo que son 6, 7, 8 los niveles, sexto, séptimo, octavo, y son 2 paralelos en cada nivel. Y entonces estamos algunos colegas. Oye, me gusta full el empuje que tiene esta universidad. Sí, a mí también. Escuché al que una vez les llevaron a los Alborde. Era esta universidad, Sí, ¿verdad? Les es llevaron esa a los misma. Alborde, hicieron este taller mega experimental, ahora con ustedes. O sea, me gusta mucho el empuje que tiene, Sí. que tiene esta U por cambiar las cosas. Sí, sabes que yo siento que a ratos es como tan difícil como cambiar las cosas porque la burocracia en las instituciones igual educativas Sí. es así como que me parece lo caso que estos manes igual se arriesguen como a decir, bueno, cambiemos el esquema, invitemos profesores, que yo también la verdad rescato un montón eso y estamos, o sea, lo que hablábamos así con los colegas que vamos a ir, estamos súper emocionados todos porque nos dejan igual
plantear cuáles podrían ser los resultados de cada taller y así. Experimentar Entonces, un poco sí. también en el taller. Ajá, Chévere. como en el sílabus. Y es que así es que evoluciona la academia. Sí, creo. totalmente. Porque si no, si seguimos, y se sigue enseñando en muchas ocasiones, creo que, y en muchas universidades, como lo mismo de hace 15 años. Sí, aparte que yo siento que, yo no sé si a ti te pasaba, pero yo siento que sí habían profesores que no les gustaba dar clases. Ajá, sí, hay Y que muchísimos. estaban ahí como... Entonces digo, Sí. como habiendo tanto interés, ¿por qué mejor no nos agrupamos entre los que queremos hacer algo y lo hacemos? O Sí. sea, porque había gente que ya... Yo siento que uno como que les decía, profe, pero y los manes ya estaban enojados Sí. todo el tiempo. Creo que la educación sería la única profesión que no debería funcionar por necesidad, sino por vocación nada más. Totalmente. O sea, creo que en la educación no debería haber ese es que necesita y tiene que trabajar. No, o sea, tienes que tener vocación para ser profe. Totalmente. Todo eso. Qué chévere, Fer, que empieces a dar clases. Ay, nervios. ¿Es tu primera experiencia? Es mi primera experiencia. Nunca fuiste ayudante de cátedra ni nada. No fui ayudante de cátedra, pero sí nos han invitado a dar algunos talleres, digamos, en la Católica, en la SEC también. Entonces no le temes a, Entonces, sí. a la palestra, ni hablar en público ni nada. No, hablar en público, yo creo que antes era muy mal hablando en público y después ya como me curtieron ahí como en obra ya, yo cacho que uno cuando ya está todo el tiempo hablando con más gente y como negociando y como que después de ir a hablar dices, ay, qué bonito, ahorita todos me escuchan y nadie me interrumpe. Entonces, sí, va a ser más bien, yo creo que divertido. O sea, ¿qué es lo que pretendo que sea? Como un momento que nos cause alegría a los estudiantes y a los que estamos impartiendo la clase. Me parece lindazo, o sea, yo quisiera ver esas clases. Y sí, les escuché que la Central, por ejemplo, les había invitado alguna vez a dar una conferencia. Estuvimos, más que en una conferencia, en un... Taller, prácticamente. Invitados en un taller del Carlos Hidalgo, en la UCE, que fue muy, muy bonito porque estaban dialogando justo sobre... digamos, conjuntos un poco más masivos, edificios en altura, que yo sí creo que es algo que experimentamos, pero como que ya en la práctica muy poco nos metemos a esos ámbitos, entonces sí está más chévere como profundizar durante la teoría, durante la parte de la academia. Ahí puedes como explotar las posibilidades y todo. Exacto. Entonces esto estuvo súper divertido y de ahí recientemente también... Al que nos invitó fue el Martín a la UI de acá. Y eso también estuvo súper bonito. Qué chévere, el Martín también dice que les recomienda a sus alumnos de este espacio, o sea, está tratando ahí de impulsarnos. Sí, no, qué chévere. A mí me parece un proyectazo. Me parece un proyectazo, en serio. O sea, porque si pienso que el hecho de que te sientes a dialogar, digamos, de persona a persona, me parece súper valioso, como rescatando igual la individualidad, ¿no? Ajá, como de cada persona. Decía exacto, ese día, de que no quiero como entrevistar talleres ni oficinas, sino a Fernanda Schettini, a Pablo Puente como tal, que obviamente son parte de este colectivo y todo eso. Claro. Es en lo que quiero profundizar. Pero entrando un poco en lo de la parte laboral, el Pablo ya nos había contado cuál fue la historia de la oficina y todo, pero quiero que nos cuentes tú cómo más o menos empezó ERDC. A ver, ERDC comenzó con el Pablo y el Javi. Ellos dos arrancaron. Eran súper amigos en la U y hicieron la tesis, el proyecto de tesis juntos. Yo ya les conocía. Yo fui compañera del Pablo y amiga del Javi, porque el Javi en cambio entró un poquito después que nosotros. Y fue súper chévere porque con el Pablo nos llevábamos increíble. O sea, en la universidad nos llevábamos increíble. También nos peleábamos, pero teníamos una súper buena relación de amigos. Y después te comenté que trabajé para otros arquitectos. Estuve trabajando en la oficina de ellos, me parece que 2 años o 3. Y después de eso empecé a trabajar con el Pablo Escudero en un proyecto público, de un espacio público. Entonces trabajamos durante casi 1 año y medio. Y fue súper divertido, pero ahí otra vez como que nos pusimos en contacto con el Pablo y todos, y ellos necesitaban ayuda en un proyecto. Y el Pablo me termina llamando, o sea, como que, oye, ¿te interesaría estar en obra en este proyecto? Y dije como... ¿Cómo te llevabas con el Pablo? Me dijiste que eran panas de la U y todo. Éramos panas de la U, después fuimos novios. ¿Ah? Fuimos pareja, ajá. Así como
El chisme. Fuimos novios durante, no sé, 2 años. Qué loco lo que me acabas de contar. Ajá, sí. ¿Por qué 2 años ya? Sí, como 2 años. Entonces ahí trabajábamos con el Javi y con la Clau Ya. Ponce. Y ahí también trabajaban con nosotros y nos colaboraban el Javo Duque, la Marimer y el Nico Viteri No les conozco. del sindicato. Ah, claro, sí les conozco. Entonces los 3 trabajaban con nosotros, hacían ahí sus prácticas. Entonces, claro, o sea, yo lo que digo es como, me ha encantado como que todo el tiempo nos hemos reencontrado con estos panas como en miles de espacios. Y bueno, trabajamos ahí todos juntos y eran socios al final el Javi y el Pablo. Y en algún punto dicen, bueno, la Clau y tú van años aquí, entonces empecemos, digamos, ya como los 4, como con toda esta movida. Más adelante se abre el Javi para buscar un poco más, digamos, especializarse en la madera. Ya, escuché. Y después... Fue a Finlandia, me parece. Exacto, se fue a Finlandia. Y como que empezó un poquito antes de Finlandia aquí también ya a trabajar el tema. Y de ahí la Clau se fue en cambio ya a especializarse en el deporte. No, mentira. ¿Sí le cachas a la Clau Ponce? Sí, del sindicato, pero... No. La Clau Ponce es de, o sea, no, ahorita ya no, digamos, de refilón entra a la arquitectura a veces, pero la Clau es súper pro, así como en enduro. Y en enduro de bicis, o sea, no sé si se llama enduro, pero lo que bajan así por las montañas. Sí. Ah, me va a matar la Clau por no saberme el nombre de eso. Y también en squash. Entonces fue entrenadora de squash para algunos clubes. Pero ya se graduó de arquitecta y todo. Claro. Entonces, y se dedica, digamos, así se de va... verte es la carrera de arquitectura. Sí, así es. Se va así a sus torneos latinoamericanos de las bicis. Entonces, profesional del la deporte. maja Wow. se hizo así como pro en el deporte y ahorita tiene un taller de enmarcación. Entonces también se mete ahí con la carpintería. Entonces sí, es como que fue súper divertido cuando nos unimos ya los 4. Fue un momento de la oficina que yo creo que fue súper bonito. Éramos todos súper distintos y veníamos de entornos súper distintos y como que cacharnos y conjugar también fue divertido. Después se abrió el Javi, se abrió la Clau y nos quedamos el Pablo y yo. Y terminamos. O sea, ¿eran novios cuando empezaron? Éramos novios cuando empezamos a trabajar juntos y terminamos cuando seguimos trabajando juntos, o sea, nunca dejamos de trabajar. Wow, qué profesional. Pero, o sea, digo, como... o sea, tener como la madurez emocional para... bueno, tenemos la oficina y todo eso, me parece locazo, ¿no? O sea, nos iba súper bien trabajando. Nos está trabajando siempre... tenemos nuestras disputas, nuestros malos ratos, pero hacemos clic de una. Y eso es como algo que te das cuenta, ¿no? Cuando diseñas con alguien, con otra persona, cuando hablas con gente, dices como, capaz con esta persona no puedo decir ciertas cosas, con esta de acá, bueno, con el Pablo siempre ha sido todo demasiado abierto. O sea, sin entre filtros los dos. ni nada. Sin o sea, filtros. ¿Qué o sea, haces? No me gustó. Ajá, y es como llanto, ¿Ya? día, noche, o sea, todo el tiempo felicidad, abrazos, o sea, como también muy emotivo, como todo el camino que hemos seguido juntos. Y obviamente hubo sus malos ratos después de haber terminado, pero nunca dejamos de trabajar. Íbamos todos los días a la oficina, trabajábamos y yo creo que después de que pasó el tiempo, cada vez fue más sencillo. O sea, al inicio como dijimos, ya tú te haces cargo de esta obra, yo me hago de esta. Y así, y después más bien ya fue como... Qué loco. Ya fue con mucho cariño ya otra vez volvernos a juntar y cacha, somos mejores amigos, o sea, nuestras parejas se llevan súper bien. O sea, hacemos paseo los 4, así como es muy divertido y claro, el Pablo del otro día, justo esta semana me mandó una foto así de cuando éramos pareja, pero desde hace años, porque le dije que limpie los discos duros de la oficina, me dije, todo está lleno. Recién vi que subí una foto con un amigo que sí, sí, entonces le dije... imagino que en esa búsqueda salieron las fotos. Y el man me dice, mira, esta es la nueva foto de oficina. Y bueno, primero los dos horribles, así. Y le digo, por Dios, nunca, quema todas esas fotos. Y me dijo, sí, ahorita ya borré todas. Nunca pasó. Pero sí, fuimos novios durante alguna época y después... O sea, yo digo, eso es como de las cosas donde el amor se transforma, ¿cachai? Sí. Como siempre sigue siendo amor. De forma, ajá, exacto. Yo te iba a pedir como un consejo para buscar como socios o cómo encuentro socio, pero ya ahora no sé cómo En pedir. tu novio. No vende. Las parejas. No vendera, no. No sé si es el mejor consejo, pero... Yo cacho que poderse decir las cosas, súper importante. O sea, ser honestos.
no ser violentos, ni agresivos, ni groseros, que a veces... Te enseñan en la facultad. ¿No? Y que a veces sí hay momentos así, Sí. ¿cachas? Y es parte de las relaciones, o sea, a veces tiene sus altos, sus bajos, pero saber pedirse disculpas, digamos, por el cariño que te tienes con la otra persona y la confianza. O sea, yo confío ciegamente en el Pablo y yo siento que él hace lo mismo conmigo. Entonces, pienso que estamos siempre como en una relación súper fuerte, porque difícilmente esa confianza se va a romper. O sea, es como, somos hermanos, dijimos como básicamente somos familia, no nos podemos fregar el uno al otro. Cuando el uno necesita, digamos, su tiempo, su espacio, se lo puede tomar, o sea, como Claro. se siente respaldado en la otra persona. Oye, genial, genial. Grandes consejos, o sea, sobre todo esto de ser crudo a la hora de hablar. Dificultades que hayan tenido en la oficina. La terminada, no mentira, no, sí, o sea, Fue una dificultad. digamos, emocionalmente yo creo que fue un momento súper duro para los dos. Convivir Oye, pero con tu ex. veo que en los dos hay una como o sea, pensar mucho lo que van a hacer, porque mi primer impulso como al terminar es, bueno, pues se acabó la sociedad y nos vemos, o sea, abrámonos y bailas, ahí te ves. Sí. Eso ha sido como que creo mi primer impulso, pero veo como una forma de meditar las cosas, de pensar, bueno, estamos trabajando en esto, o qué ¿Qué les hizo que permanezcan exacto, juntos? que permanezcan y no se disuelva la sociedad. O sea, yo creo que fueron varias cosas, pero creo que dependió también de otras personas. Ya. O sea, no creo que hayamos sido tan maduros emocionalmente. Sí creo que lo intentamos, pero no sé si lo hayamos sido. Pero compartíamos en ese momento la oficina con la Clau. Ya. O sea, la Clau era parte de la oficina, entonces era como, o sea, hay una tercera persona aquí. Claro. Estábamos los tres, dijimos como, ¿qué hacemos con la Clau? O sea, no podemos ser injustos tampoco en el trabajo con una persona que queremos tanto. Y aparte de eso, compartíamos la oficina también con otra gran amiga de diseño que se llama Denise Calero. Ya. Ella es diseñadora de joyas y la China siempre ha sido como nuestra mejor amiga. Y entonces también compartíamos espacio. Entonces el espacio ya podía ser un poco más dividido y más relajado. Ya estábamos como con Claro. más personas. No éramos solo los dos porque seguramente hubiera sido muy difícil. Y sí, o sea, yo pienso que hubo como esa dificultad primera, pero de ahí sí siento que han habido como dificultades todo el tiempo. O sea, desde económicas, porque es muy difícil también tener una práctica independiente. O sea, a veces no hay trabajo y no hay trabajo. Y la manera informal en la que a veces se hacen las cosas acá digamos, en nuestro contexto, y esa informalidad tiene también unos riesgos súper duros, que son la falta de seguridad social, la falta de justo seguridad económica, digamos, para todos. Entonces, yo creo que también han habido fuertes momentos económicos, entre ellos la pandemia. Y que con miles de proyectos y de ideas en la cabeza y aún así como encontrarte con esa frustración es súper duro. O sea, yo pienso que para todos los arquitectos que emprendan en una práctica independiente siempre va a haber como esos momentos desafiantes. Claro. Súper desafiantes y donde dices quiero botar la toalla y quiero tener un trabajo de 8 horas diarias que me pague y que me reconozca y pienso que dificultades han habido un montón de pensamiento, capaz un poco menos conjugamos bastante bien, pero sí de sentimientos y de dolencias de ese tipo, ¿no? Como de inestabilidades, de que claro, casi nunca podemos irnos de vacaciones, digamos los dos al mismo tiempo es como negado. Imposible, siempre tiene que haber uno que se quede. Exacto. Y en la siempre han oficina. habido por eso también como injusticias, creo yo, que nos podemos reclamar después, pero claro que son muy difíciles de solventar cuando somos dos. Entonces, sí, también siempre hacer grupos de 3, ¿no? Pero sí, o sea, mientras más... Por eso el contexto, el entorno, digamos, de amigos sí ayuda un montón. O sea, tener como toda esta amistad entre amigos de arquitectos, que nos vayamos todos a ver la obra de un grupo de colegas, o sea, eso sí ayuda un montón. Te sientes respaldado por ese conjunto. No sientes que seas como los dos ahí botaditos teniendo una oficina. Eso también. Chévere, Fer. Fer, ¿crees que hay un punto de inflexión? Bueno, ya tienen como algunas participaciones en la Bienal, reconocimientos en la Bienal, pero ¿sientes que hubo como un punto de inflexión en la carrera de la oficina? Yo creo que sí.
Creo que esto se da en el 2014. No, mentira, no sé si tan puntualmente podría decir un año, pero... 5 sí. de marzo del 2014. Ese día nos cambió. No, mentira, no. No, pero sí siento que, suponte cuando hicimos San Telmo, Ya. que fue nuestro primer proyecto De de vivienda colectiva. multifamiliar. Sí. Y de esta categoría como de interés público, yo creo que ahí sí cambió una forma de pensar. Primero que arrancamos el proyecto siendo más en oficina. Trabajábamos todavía con la Clau y con el Javi. Ya. Y terminamos siendo el Pablo y yo cuando empezó la construcción. Entonces, yo creo que primero hubo ahí como un hijo y madre, tenemos que sacar esto adelante, y éramos los dos así como... pienso que hubo como ahí un momento crucial en la oficina como para hacernos grupo y afianzarnos como tal. Y creo que ahí empiezan un montón de dudas que, digamos, pertenecen un poco más a esta etapa más madura de nuestra arquitectura y donde ha habido mayor reconocimiento dentro de las bienales. Y es porque yo siento que ahora sí nos cuestionamos otras cosas con respecto a la ciudad. O sea, tenemos como una mayor conciencia del impacto que estamos generando, del impacto positivo que queremos generar con nuestra arquitectura, de a quiénes estamos, o sea, por quiénes estamos trabajando y para qué. Entonces, yo pienso que desde ahí como que empezó una segunda etapa que nos ha encantado más. Porque sí nos parecía que a veces cuando hacíamos obras unifamiliares o proyectos más pequeños, los proyectos pequeños también nos encantan, así como esta rehabilitación de aquí, la cabañita de Papayactael, o sea, como cosas tan puntuales, las boveditas, o sea, es hermoso. Pero sí pienso que nuestra práctica no puede ser constantemente, digamos, de vivienda unifamiliar, porque es algo que donde está, yo creo que muy presente la relación no usuario-arquitecto o no arquitecto-ciudad, sino más bien cliente y profesional que te presta el servicio. Entonces es una relación como un poco de traspaso económico muy, o sea, muy establecida como tal. O sea, en todo caso, sientes que ayudas más desde ese otro punto. Sí, desde ese otro punto yo siento que me enfoco mucho más, menos en los caprichos de una persona como tal y como más en cuestionarme otras cosas en otra escala. O sea, más problemas. Sí, o sea, pienso igual en un nicho de mercado, se podría decir, pero yo no pienso que es un nicho de mercado, sino es una proporción de la población súper grande que está desatendida totalmente y que por parte de nuestra profesión está desatendida, pero casi del todo. Sí. Entonces, pienso como tantos arquitectos, tenemos full trabajo, o sea, lo que más crece son las ciudades y la población. Y el problema es que todo el mundo le apunta a ese 5% de vivienda unifamiliar, que viven con vallá, clase media alta. Sí. ¿Y qué será? ¿El 5% de aquí del Ecuador? Tal vez menos, no sé. Debe ser, ¿no? Justo yo también, ayer le decía al Pablo, no sé, pero me atrevo a decir que de ley es menos del 20 o del 15% de Quito que está atendido, digamos, que los arquitectos se enfocan en ese segmento. Y yo sí creo que, digamos, por eso me encantó el concurso de ahorita del Midubi. Y esa es la otra cosa que yo digo, como eso es tan bacán para los estudiantes, o sea, que hayan concursos como donde puedes generar un grupo de trabajo y apostar a que propones algo como una idea y que quizás puedas ganar para después tener no solo este reconocimiento, sino este trabajo de generar una vivienda, el reciclaje de edificios para vivienda de interés social. Me parece increíble. Otro nicho que se podría atacar también. Y sí, me parece lindo lo de los concursos. Ojalá haya más para que se generen más oficinas. Sería hermoso. Más arquitectura, sí. Verás, quiero entrar un poco... No, quisiera que nos hables un poco del Festival Habitante, de ese proyecto. Sí, el festival... Cuéntanos, ¿qué es primero? El festival fue hermoso. El festival fue un festival es un festival de cine, ciudad y arquitectura. Y le pusimos en ese orden, ¿no? Cine, ciudad y arquitectura. Porque me acuerdo que el festival en un inicio fue como, quizás planteado como un proyecto que nos iba a hacer gozar la vida, ¿no? No. Me acuerdo que o sea, como algo... Como que esto fue como... No fue tan desfogue a la final, pero sí fue muy divertido. Surgió en un viaje en la playa,
con Catarina Mateus. No le ubico. Ella estuvo acá haciendo una pasantía con Al Borde. ¿Ya? Y nos volvimos súper cercanas y súper amigas y bueno, por cuestiones de la vida terminamos yéndonos a la playa las dos. Así road trip y fin de semana en la playa, increíble, así. Fue no fue un fin de semana, fue como una semana. Y me acuerdo que salíamos así con una piña, una botella de vino blanco y una libreta. Y entonces escribíamos como todas las cosas al frente del mar. No había nadie en toda la playa. Entonces, ¿qué nos gustaría hacer? Ya. Y me acuerdo que salió esta idea del festival porque ella me decía que bestia los festivales de cine, o sea, en alguna conversación. Y yo dije como, en Ecuador yo siento que no hay tantas, o sea, como que sí hay full festivales, pero siento que como que las profesiones se van cerrando en su propia profesión. Entonces los festivales muchas veces son para cineastas mismos. Sí. Entonces, igual que digamos los architectures son para arquitectos como tal. Entonces como que muy difícilmente rompemos estas barreras disciplinares, ¿no? Y empezamos a colaborar, digamos, desde otros espacios. Entonces, bueno, surgió la idea de generar o sea, como que de democratizar de alguna manera el diálogo sobre las ciudades, sobre los problemas. Decíamos, de ley, un abogado, si le preguntas qué piensa del espacio público aquí, va a pensar lo mismo que un arquitecto. No, ¿cómo va a pensar lo mismo? No, sí. Y si le preguntas de un economista, también. Así como que todas esas dudas pensábamos, claro, sería chévere tener un espacio para poder dialogar con más gente. Y con habitantes, ¿cachas? No necesariamente el profesional desde la economía o desde la política o desde las leyes, sino con habitantes. Sí. Ajá, todos como habitantes. Entonces ahí surge la idea de habitante y la idea es justo democratizar como esa discusión y pensábamos el cine es una gran herramienta. O sea, el arte siempre ha sido como una herramienta para comunicar como todas las cuestiones y las pujas que hay en la ciudad y en la sociedad. Y decíamos como el cine es tan accesible, o sea, tú te sientas y puedes entender una película, puedes ver una película de lo que sea, o sea, y puedes entenderla y realmente comunica mucho más que un libro, suponte. Porque no sé si vayas y te compres un libro y te leas todo un libro de arquitectura. Entonces, y decíamos como, claro, el formato es súper accesible para todos, para una diversidad digamos, no de usuarios, sería una diversidad de gente, así que se acerque y que solo quiera ver la película. Entonces, teníamos la idea, nos empezamos a meter un poco ahí como en el plan de, bueno, ¿qué mostramos? Tampoco somos cineastas, o sea, ¿qué habrá? Y investigamos un poco de cuáles son los festivales de cine que habían en relación con la arquitectura y la ciudad en el mundo. Y así descubrimos algunos festivales. Y de esos festivales les escribimos a muchos y algunos nos respondieron, otros no. Pero los que nos respondieron nos apoyaron de una manera locaza, así como, ¿qué necesitan? A ver, ¿quieren mostrar las películas? Yo les consigo todas las películas que están, o sea, nos hicieron cada uno una curaduría. Ya. Y entonces toda esta selección que hacía cada uno de los festivales la íbamos a mostrar y las íbamos a mezclar entre ellas. Y entonces teníamos un texto de cada uno de los festivales, teníamos la visión de cada festival, teníamos un número de películas, del de Rotterdam 5 o 6, del de Portugal teníamos otros 5, del de Chile teníamos 15 productos audiovisuales y a la final dijimos, bueno, y lancemos también un concurso de cortometrajes para que empiece también aquí a moverse como los cortometrajes que tengan que ver con la ciudad. Lanzamos el concurso, nos aliamos también con el Pedro Orellana y bueno, a la final, que es un cineasta, y a la final logramos como conjugar todos estos espacios que queríamos generar y todas estas películas que queríamos tener. Buscamos auspicios, yo pensé que iba a haber mucho más apoyo, pero hubo no tanto apoyo, pero sí puedo rescatar que tuvimos, o sea, de las pocas empresas así que nos apoyaron, e instituciones del Colegio de Arquitectos nos apoyó la Universidad SEC, nos apoyó de ahí, como dentro de la empresa privada también tuvimos apoyo, Ananay, Totinet. Entonces como que fuimos encontrando estos pequeños apoyos y con unos fondos
súper bajos logramos generar este festival en 2 ciudades, Quito y Guayaquil. Genial. Una cantidad, me parece que eran 34 productos audiovisuales, o no sé si 40 productos audiovisuales que al final se exhibieron en las ciudades. ¿En qué lapso de tiempo hacía del festival? Una semana aquí y a la semana siguiente, la siguiente semana, digamos, si se acababa aquí un domingo, en Guayaquil empezaba el miércoles. Entonces viajamos el lunes, dejando, digamos, cerrando todo aquí en Quito, viajamos el lunes, martes organizamos todo y miércoles empezamos en Guayaquil. Y claro, habían recorridos con Quito Eterno, acá en Guayaquil con Florencio Comte. Se generó también, o sea, bueno, aparte de las películas que se mostraban, se armaban conversatorios, se armaban exposiciones. Entonces fue súper divertido y logramos congregar, aparte de eso decíamos, o sea, ya cada vez el proyecto crecía, decíamos, necesitamos ahora un libro que diga no solo, o sea, que rescate de qué se trató cada película, sino como la visión que tuvo algún espectador sobre la película. Entonces hay un libro que recoge las críticas de todo este festival, o sea, de todas las películas, y nosotros diagramábamos, y, o sea, fue como una cosa que también creció full, y yo creo que por eso fue súper desgastante, pero que fue hermoso, fue hermoso. Ese proyecto a mí me encanta, y con el Pablo justo, y con la Cata también decíamos para volverlo a hacer este año. Claro, justo acabamos el festival y empezó la pandemia, porque lo acabamos en febrero del 2020. Y marzo confinados todos, entonces yo creo que fue súper duro durante la pandemia. Y lo chévere fue que después de eso se logró hacer como una red de festivales iberoamericanos, y somos parte de esa red, y entonces todo el tiempo estamos conversando con estos otros festivales. Qué chévere, creo que parte importante de estos proyectos también es hacer esas conexiones, porque así también se vuelven más fuertes los proyectos. Sí, y no te sientes solo así como en las angustias, porque en todo lado le están luchando y dices como, ay, bacán. Sí se puede. No soy solo yo el que la lucha. Oye, Fer, tu tatuaje, ¿qué artista la hizo? Desde aquí. Sí. Cola Negra, en Guayaquil. Es la tatuadora y... La tatuadora. Sí, Cola Negra. El de acá es Pino Supay. El de acá también es Pino Supay. Y la de acá es Estefanía Antunes. Lindo. Ajá. Está bien el por ahí, sí. Estos fueron de los últimos trabajos en Guayaquil. Me quedé 3 meses en Guayaquil para hacer un trabajo de arquitectura allá. Y me tatué 2 veces. Así fue como que ya, no vende. Para algo estoy en Guayaquil. No vende. ¿Y cuál fue tu primer tatuaje? No, mi primer tatuaje fue este de aquí. Este de aquí que me hice con una amiga, que era 2x1. Y fuimos, me acuerdo, al 2x1. Y ella llevó su tatuaje que se quería hacer, que era este, y yo llevé otro. Y cuando llegamos nos dijeron, no, tiene que ser el mismo tatuaje, ese es el 2x1. Y fue como ya, de Tim Marín, y salió el de ella, entonces yo tengo un tatuaje de ella aquí. Pero era algo bonito, entonces dije como ya, bueno, no vende mi primer tatuaje. Verás, entremos un poco en la parte de los procesos. ¿Cómo funciona el proceso en RDC? ¿Por dónde empiezan? ¿Qué particularidades hay en el proceso? A ver, es difícil, como creo yo, entender un proceso. Creo que depende bastante de cada proyecto, pero sí creo que hay como unos procesos base. Lo primero que hacemos cuando llega un proyecto es preguntarnos si lo queremos hacer, porque siempre como sentimos que hay esta excusa de que full gente te dice como, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más y lo va a hacer peor. Como que es la típica manera de justificarte de que tienes que hacer todos los proyectos. Pienso que no todos los proyectos son para todo el mundo. Entonces, primero como preguntarte si quieres hacer ese proyecto. Y yo creo que ahora sí, o sea, no es un lujo tampoco que nos podamos dar, pero al menos tratamos de no hacer las cosas de mal genio. O sea, todo lo que hacemos lo queremos hacer bien y lo queremos hacer con ánimos. Entonces, queremos estar apasionados, aun si es, ayúdame haciendo una macetita, una pergolita o algo, queremos hacerlo apasionadamente. Perfecto. Entonces, primero es preguntarnos eso. Después, yo creería que empieza una etapa de análisis, digamos, de qué es lo que queremos, en dónde veríamos cada proyecto, qué es lo que quisiéramos,
obtener como resultado. Y digamos de eso, de ahí pasamos a un rayón de papel. Ya. Rayamos todo lo que te puedas imaginar, o sea, tonteras, citamos así cosas de películas, así como diría Erin Brockovich, no mentira, Ya. así como que todo el tiempo estamos así como divagando hasta que llegamos a un momento donde empieza una discusión que nos interese. Y entonces cuando ya, porque pensamos que justo hay que darle el tiempo a los proyectos, como para encontrar esos lugares donde ya decimos, esto es lo que queremos. Ya. De esto es lo que realmente nos apasiona de este proyecto. ¿Y qué normalmente, o sea, a qué responde esto que quieren? O sea, algo que se alinea a tus... A nuestra visión principalmente de cuál es el mundo que queremos construir. Perfecto, ya. Ajá, entonces... O sea, cómo aportar al mundo desde este proyecto. Desde este proyecto, Entonces, ¿qué? exacto. Ya. Entonces siempre Qué estamos buena como forma. pensando en eso. Pensamos, bueno, ¿para quién va y por qué estamos haciendo esto? Y entonces una vez que tenemos eso, empieza el rayón sobre rayón sobre rayón. Con el Pablo siempre rescatamos de que de un proyecto que tenemos, normalmente siempre cambia como 360 grados, o sea, es Genial. una cosa así como muy, bueno, 360 grados quedaría igual, no me pero la cosa es que le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, o sea, podemos tener un proyecto casi en anteproyecto que lo volvemos a destruir y empezamos de nuevo. Y yo creo que igual somos bastante rápidos, digamos, trabajando, pero nuestros procesos normalmente sí llevan uno que otro borrón y cuenta nueva. Ya. Entonces empezamos así y ya una vez que tenemos otra vez dibujado todo y rayado todo, y por eso siempre tenemos estos croquis dibujados. Aparte Que son de que lindísimos, yo he ajá, revisado la web y el Pablo dibuja hermoso. el manchador. Sí, es el manchador, pero la web nuestra es terrible. Esto está a cargo mío y está terrible. No le he actualizado en 5 años. Ajá, entonces creo que no dice mucho. Pero el Pablo es como que muy bueno con la mano y entonces dibujamos, yo le explico algo y siempre le explico con mis manos y el otro entiende todo, entonces siempre está como adivinándolo a dónde queremos llegar, o sea, como tratando de entenderme, de contextualizar lo que le estoy diciendo y de llevarlo como a un gráfico. Creo que se complementan muy bien, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, porque tú puedes aportar esos cuestionamientos de estas cosas y el tratar de traducir. Sí, y esto a el la Pablo es mano. brillante, digamos, creativamente, así para entender un espacio. Ya. A mí me sorprende, o sea, el man es como que te arma una isometría y dice, ya sé, esto se podría resolver así. Y yo digo, wow, hijo de madre, o sea, eso en mi cabeza no está funcionando así, o sea, como que me asombra así, como es así de brillante, digamos, para la espacialidad. Quizás yo no tengo tanto eso. Y yo aprendo como constantemente de lo de él. Y entonces estamos ahí, como llegamos... Nutriéndose uno del otro, me parece Sí, chévere. totalmente. Además, después de eso pasamos a un 3D. ¿Ya? Siempre a un 3D. Y pasamos a un 3D que él lo empieza a elaborar. Y de ahí me lo pasa a mí. Y de ahí yo le vuelvo a pasar a él. Y así sucesivamente. Y él se muere de las iras porque dice que soy un desorden en el 3D. ¿Qué software usan? Esto es medio fetiche de arquitectos. Sí, ajá, sí. SketchUp. SketchUp. Sí. Porque yo trabajaba en Revit, pero después, claro, el Pablo no trabajaba en Revit. Claro. Y sí, el SketchUp me parece una herramienta súper fácil. increíble. O sea, súper fácil y como... ¿Por qué vamos a hacer algo más difícil de lo que cuando todo es tan difícil ya? Y entonces una vez que pasa así a todo este SketchUp y nos pasamos así el SketchUp y una vez que está ordenadito, yo le exporto y le paso a AutoCAD y redibujo todo. Me encanta que nuestros planos de AutoCAD estén, pero... Entonces el Pablo es un poco así histérico con el SketchUp y yo soy igualita con el AutoCAD. Con el dibujo arquitectónico. Ajá. Uy, esa Entonces- profe de las exigentes, cuidado. Universidad de Mata. Entonces como, no, esta punta no está bien, esto está más grueso que esto. ¡Ah! Shh. No, mentira, no. Pero sí, o sea, en los planos de la oficina es como todo tiene que cuadrarnos súper bien. Y entonces todos los planos de detalle y de todo tienen que estar realizados y con eso se manda a cotizar una cosa, a cotizar la otra. Y después como que ya una vez que tenemos el proyecto así finalizado, siempre van surgiendo como cambios en todos los procesos. Ya. ¿Qué le presentan al cliente normalmente? O sea, Normalmente le después presentamos, o sea, cuando vamos a presentar un anteproyecto, del proyecto. presentamos croquis a mano
como... Ese debe ser un detallazo para el Sí. cliente. ¿Le regalan eso al cliente? Sí, normalmente le regalamos. Qué chévere. A un par de clientes les hemos enmarcado, así como tengan, así como de las casas de ellos, y es, o sea, me parece bonito. Sí. Pero de ahí normalmente está como el croquis de la idea, está el 3D, o sea, unos renders, o principalmente el 3D, casi nunca hacemos renders. Y después de eso, unas plantas, digamos, como para poder rayar encima algo. Y que quieran corregir algo. Exacto, o sea, como que se discuta algo un poco más en planta. Porque yo también cacho que para los clientes es súper difícil rayar en 3D. Claro. O sea, como que incluso si imprimirías como alguna visión, alguna visual de tu proyecto, los manes es como que no se sienten tan seguros de cómo rayar ahí. Claro, Rayan mejor en planta. Y a veces creo que no se entiende bien tampoco Ajá. cuál es ese espacio, Sí, sí, dónde, sí. dónde está más que todo. Sí, entonces es como que a la final terminamos rayando todo en plantas y así con los clientes. Tenemos varias reuniones con los clientes. Las primeras no discutimos como nada arquitectónico, sino más bien qué se espera del proyecto y así, porque también hemos visto que cuando uno no aprende a escuchar, normalmente cuando presentas un proyecto te va súper mal si no sabías desde un inicio qué era lo que esa persona buscaba. Entonces, las primeras reuniones son principalmente de diálogo y de ahí las siguientes, cuando ya les presentamos, es así. Y ya para la entrega de un proyecto, ahí sí ya nos explayamos así como con una elaboración maldita, así de todos los planos, todos los tres, o sea, que todo quede lo más claro Ya. posible, como para que ¿Ustedes no... diseñan y construyen o ha habido casos en los que solo diseñan? Sí ha habido casos en los que solo ¿Y cómo les diseñamos. va con eso? Sabes que en algunos súper mal, Ya. en otros súper bien. O sea, recientemente hicimos justo un trabajo en Guayaquil, nos fue bastante bien. No construimos nosotros y nos fue bastante bien. Hicimos también, estamos haciendo ahorita una casa, un taller, de hecho, de cerámica, y que también es vivienda, y nos va bastante bien hasta el momento. Pero de ahí ha habido otras experiencias donde no necesariamente porque la arquitectura no sea tan pura o algo así, o que algún detalle haya salido diferente, porque eso a mí realmente no me tiene mucho cuidado. O sea, que la gente le quiera poner encima del hormigón, nos ha pasado del hormigón así, Porcelanato. un porcelanato o una cerámica, y digo, ya, o sea, para de contar, es el gusto de la persona y todo bien. Y me gusta, o sea, ese tipo de cambios me gustan, pero en una nos pasó que propusimos así como una estructura de madera que era súper puntual por todo lado, y a la final cuando hay gypsum y hay recubrimientos, o sea, digo, capaz y no fue la mejor opción porque si no, o sea, digamos, si en la construcción se perdió eso, capaz se pudo haber incluso abaratado costos buscando otras soluciones. Entonces, ahí es cuando me da pena. Pero digamos, igual a este pierde cliente... la idea, ¿no? O sea, Claro, se pierde como la esencia y que yo pienso que también, digamos, tiene unas lógicas del proyecto para la materialidad que tiene. Claro, porque si es que haces con madera y te van a terminar tapando la madera, entonces ¿para qué no? Claro, Hecho como otra cosa. hubiéramos hecho con acero y capaz luces más grandes o cosas así, o sea, como especificidades como muy particulares de cada proyecto. Pero de ahí realmente no nos molesta que alguien más construya. Ya, pero De entonces hecho, proyectan, o sea, o entregan a detalle todo. tratamos de entregar a detalle de todo. De hecho, del proyecto Villanueva, que fue el ganador de la Bienal, ese Sí, no lo el construimos. conjunto, sí, sí. Ujú. Ese lo construyó con cemento, una constructora. Y fue súper chévere el hecho de que se respetó mucho lo que estaba en 3D. Sí, Se respetó mucho. Personalmente, yo pienso que hubieron, digamos, mobiliarios que los pensamos de otra manera y que quizás no estaban así planteados ya en, digamos, ciertos acabados Claro. o ciertos, digamos que en un lugar nos imaginábamos un escobero o alguna cosa así y de repente terminó siendo un mesón y entonces la cocina no es tan útil en ciertos espacios, o sea que nosotros pensamos que no lo pudo haber hecho así, o sea que pudo haber sido como una complicación para el proyecto, pero de repente ves y claro, ellos imaginaron otra cosa viendo los detalles y está bastante bien. Sí. Y entonces, y el proyecto igual tiene como un cuidado en el momento de construir y un cuidado, digamos, por respetar igual el diseño. Entonces eso es bonito, yo creo. Qué chévere. ¿Y el brief que le hacen ustedes al cliente cómo es? O sea, ¿es un brief completo, un cuestionario o se trata de una conversación un poco más abierta, más para entender? Es una conversación más abierta. Ya. Como que
siempre estamos preguntando así como que, ¿en dónde viviste cuando eras joven? Ay, ¿qué? Porque yo creo que se relaciona como mucho la idea de cómo cada uno habita, es muy distinto, o sea, Sí. entonces se relaciona mucho con nuestras infancias, con nuestras referencias de lo que es un hogar, y sí es chévere como conocer eso. Nos pasa que en los proyectos de ahorita de vivienda multifamiliar, claro, o sea, estás haciendo como, puedes hacer unas 10 tipologías, pero al final no conoces al cliente. Entonces ahí nos imaginamos como, ¿en dónde te gustaría a ti vivir, a mí vivir, a mi mamá vivir? Entonces como que vamos como que pensando en todas estas personas que conocemos Ya. y cómo les dotaríamos un espacio que sea, digamos, que abrace sus necesidades. Y entonces lo más bonito de Villanueva a mí me parece eso, que hay una diversidad de tipologías Ya. y que siempre hemos pensado como en distintas personas a las cuales les Qué calzarían lindo, esas tipologías. qué chévere esto. Oye, pero te pregunto esto, a la hora de, en cambio, la venta en Villanueva, ¿no fue más difícil habiendo tantas tipologías? No, yo cacho que no. Ya. A diferencia de San Telmo, yo creo que esa es una gran crítica que nos hicimos después de San Telmo. Ya. San Telmo contempla un tipo de unidad de vivienda que aunque pueda ser transformable, ampliable, lo que sea, y que da como mucho, o sea, se presta a que se transforme, siempre estás pensando en un mismo tipo de familia porque al final van a ir a ver el departamento Claro. modelo y van a decir como esto es. Entonces va a ser un mismo tipo de gente, un mismo tipo de familia. El que vaya a ir y capaz se diferencia en algunas cosas, pero en muchas otras no. Y entonces sí nos imaginamos que, digamos, tener heterogeneidad también alimenta al proyecto. Entonces, mientras hay unidades diversas, y no te digo que todas sean distintas, pero que haya distintos tipos de tipologías, yo creo que eso más bien como que sí le dota al proyecto de un carácter de ciudad. Sí, pueda porque ser si es diverso. que homogenizamos el tipo de familias que van a llegar ahí, no sé, no siento Sí. que perdemos mucho. Sí, Perdemos se mucho pierde un como montón. ciudad. Ajá, tienes toda la razón. Fer, para ir yendo como a la parte final, aprendizajes. ¿Qué te hubiera gustado saber a ti cuando eras más joven? ¿O qué consejos le podrías dar a alguien que empieza en la arquitectura? Yo creo que consejos así de la arquitectura, yo pienso que eso, o sea, la carrera a veces puede ser muy agresiva, o sea, tratar de pensar que eso sí se puede cambiar desde la práctica y que no sean como unos entornos así de violentos como con uno mismo o con el resto de gente. Entonces, pienso que eso es interesante como planteárselo desde un inicio cuando uno va a estudiar, porque capaz a veces uno se decepciona justo de ese entorno y a veces hay profesores que así como súper malos, ¿no? Que te dicen así las cosas de fea manera, como que fuera una crítica destructiva y no constructiva. Como que sostener ciertas cosas, como que sostener como la integridad, yo creo que es importante cuando uno es estudiante. Okay. De ahí yo pienso la humildad. Pienso que es un gran consejo que deberíamos tener todos los arquitectos, como las ideas se construyen y así como se construyen también se destruyen. Y no está mal que nos critiquen, que nos retroalimenten con críticas en nuestros proyectos y eso más bien como ser agradecidos a las críticas. Yo creo que es una de las No cosas. tomarse personal. Ajá, no tomarse personal ni a mal, así como que te quedas resentido, así porque dijo que no está bonito mi edificio, o sea, como. Y yo creo que esa es otra cosa de la arquitectura, como dejar de lado ciertas dualidades de lo feo, lo bonito, lo privado, lo público, como adentrarse a descubrir nuevos mundos que hay igual en las formalidades y en la ciudad como tal. Entonces, empezar a entender espacios comunes que no necesariamente caen dentro de lo privado o dentro de lo público. Empezar a entender que no se trata quizás de lo bonito y lo feo o de lo útil y lo no útil, sino de modos de vida. O sea, como que pensar un poco más en cómo nos gustaría haber vivido y que otras personas vivan con otros contextos. O sea, empezar a escuchar al resto, me parece importante. O sea, como una buena práctica de humildad. Y creo que así un consejo como muy grande es hacer lo que uno ama, o sea, hacer lo que uno ama el día a día, o sea,
eso hace que uno se esfuerce más, que uno haga las cosas con cariño y por lo tanto van a tener un buen resultado. O sea, creo que como estudiantes todo el tiempo nos dicen como, ¿y qué vas a estudiar? Y es súper difícil como, no sé todavía. Ya entras a estudiar. ¿Y qué vas a hacer en tu maestría? Exacto. Y de ahí, ¿a qué te vas a dedicar? Y entonces es como darse el tiempo, ¿no? De entender y apreciar el aquí y el ahora y estar ahí como consciente de lo que uno está haciendo, meterle todo a ese momento y así seguir avanzando, ¿no? Y seguir, digamos, disfrutando, que en ningún rato las cosas te aburran, sino que las disfrutes. Y obviamente van a haber 1000 cosas que a nadie le gusta hacer, qué presupuestos, qué controles de costos, pero son cosas que a la final como alimentan esta cosa, este bebé tuyo que es tu proyecto de vida o tu proyecto, o sea, digamos un proyecto ahí particular, tienen un sentido por eso, entonces también uno los tiene que hacer con gusto. Creo que hacer con cariño todo. Lindo consejo, Fer. Fer, ¿tienes sueños? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿A ti o a RDC? Qué miedo, ¿no? Eso de ahí yo el otro día pensaba, ¿cómo me veo de aquí a 10 años? Y de ahí decía, hijo de madre, voy a tener 45 años. No, o sea, es un poquito lejos y no tan lejos. Entonces, yo creo que sí, siempre hay que tener como estos sueños. O sea, las expectativas al final son esas cosas que nos mueven. Y van a ir cambiando, o sea, tampoco aferrarse a esos sueños es importante. O sea, yo creo que lo que uno soñaba donde se veía, me acuerdo en la universidad yo decía, chuta, de ley cuando cumpla unos 35 voy a ser increíble, así voy a tener una vista increíble. Bueno, tengo la vista, no mentira. Tienes la vista. Pero como la típica así exitosa y todo. Ajá. Y de ahí dices, no, o sea, los sueños también van cambiando y es chévere no aferrarte a eso, pero sí creo que tengo sueños. Creo que tengo sueños de tener como un poco más de libertad de tiempos, de conformar un equipo. Con el Pablo siempre hablamos de esto, como sería chévere descubrir más gente que forme parte de nuestro equipo. O sea, y que le interese y que se quiera meter del todo y que también a nosotros nos permita tener como, o sea, abarcar más proyectos y tener como también unos momentos personales más relajados. Todo el tiempo estamos como trabaja y trabaja y trabaja. Y también yo creo que, suponte lo de las clases, me encantaría seguir involucrada en la academia. Me encantaría también estudiar algo más, o sea, más adelante. ¿Relacionado a la arquitectura? Pienso que quizás no, a la investigación. Sí me gustaría continuar como con una, no sé si otra maestría o un doctorado de investigación. Pero sí, eso más adelante, no sé si en los siguientes 10 años todavía, pero sí, y de ahí suponte cumplir como estos proyectos personales que tú dices que pueden ser un respiro también de la arquitectura, como también pueden ser, como ves, la arquitectura misma. Entonces, suponte con mi pareja tenemos una idea de involucrarnos en una investigación, de descubrir justo unas artesanías, o sea, un tipo de bebida de aquí local, de hacer un recorrido, de investigar quiénes son los productores, hacer números de cómo se distribuye en el territorio. O sea, como todas esas cosas también yo digo, sería chévere como tener todo este tiempo para estos pequeños proyectos. Y sí, creo que en el futuro lo que más me gustaría es encontrar un equipo que me permita no desvincularme del todo de la oficina, sino que poder desvincularme un poquito para poder como enfocarme en lo de la academia, en más estudios, en estos otros proyectos, sin dejarle al Pablo irse de vacaciones, no mentira, sin tenerle al pobre Pablo esclavizado 5 años, no mentira. Ajá. Es cierto. Sí, pobrecito. Qué chévere, Fer. Verás, para terminar, hacemos como un cuestionario que va relacionado más hacia tus gustos personales. Ya. Música, esas cosas. Es un cuestionario rápido. Ya. ¿Tienes algún arquitecto favorito o que te haya gustado mucho últimamente? Que me haya gustado mucho últimamente. O sea, creo que por las boveditas, Eladio Dieste, me encanta. Uruguayo, me parece, ¿no? Sí, y de ahí creo que igual por lo de vivienda, o sea, Lacatón y Basal, me parece así como brutal. La postura de no intervenir. Qué bestia, sí. O sea, sí, creo que ahorita podría rescatar que a ellos dos, y de ahí obviamente la favorita así de toda la vida, que siempre ha sido Lina Bobardi, me encanta. Qué chévere, la flor coincide contigo en eso. Sí. Lina, sí.
Sí, sabes que Lina Bobardi a mí es como... yo le descubrí después de haber estudiado arquitectura, entonces me encantó que nunca me dieron como un referente tan femenino en la universidad y después más bien como que la descubrí en la práctica profesional y me encantó y pude visitar muchas de sus obras y es una mujer que admiro muchísimo. Genial. ¿Una obra arquitectónica? ¿Algo que te haya conmovido? No, sí me han conmovido full. A ver, déjame pensar así. ¡Ah! Qué difícil, no mentira. No sé, no sabría decirte. O sea, de Lina Bobardi, el CESC de Pompey me parece un proyecto. O sea, me acuerdo que lloré así cuando estaba como en los espacios de abajo y había full gente un fin de semana. Y dije como, qué bestia, qué bonito poder tener esto aquí. Me acuerdo que ese proyecto me impactó así, me hizo llorar. Wow, y qué lindo que es cuando un proyecto te conmueve hasta las lágrimas. Sí, es súper bonito. Lindo. Es súper bonito, pero ¿sabes qué? También México, o sea, recién me fui allá y me acuerdo que estaba en la casa de Luis Barragán y también sentí como, o sea, me conmoví mucho viendo el jardín, viendo así las cosas, decía como qué Esta que bonito está en el vivir. Pedregal, la que fue casa de él, Ajá. ¿verdad? Sí. Sí, qué linda es, qué linda casa. Sí. Pero creo que eso pasa, ¿no? Cuando uno viaja y conoce algo, dice, no, esta sí me conmovió full. Y todo te conmueve. Ajá. Esta sí es. Esto sí es increíble. Sí, y todas son así. ¿Tienes algún objeto favorito? Objeto. Creo que sí tengo algunos. A ver, soy fanática de las joyas, así como de diseño, que tengan así cositas. Sí, tus aretes están lindísimos. Y tengo como, o sea, esos son de los objetos que más me encanta tener. Son como estos objetos claro, que voy descubriendo así como ciertas joyas y tengo ahorita mi pequeña colección de distintas diseñadoras todas, entonces son como cosas así chiquitas, no, ninguna es así como, vean este anillo, ¿no? Este diamante. Esta piedra. Ajá. Pero sí. Pero diseñador, me encanta, Sí. o sea, sí, creo que es más valioso eso. Sí. ¿Tienes algún artista favorito? Músico, Artista. pintor. Qué difícil. O sea, me encanta el arte, me encanta, pero creo que soy muy mala, digamos, entendiendo el arte como tal. Entonces, cuando salgo, digamos, a una galería, tengo algunos cuadros así como de distintos artistas y eso es algo que me encanta, como invertir en arte y Sí. tengo, pero no sé si te podría decir algún favorito. Músico, en la música me pasa algo raro. Me pasa que no soy tan musical, entonces me encanta. Bien, no soy como ¿no? tan de wow, este disco me lo repito. Ajá. Mi Spotify es bien raro y es como que tengo mi lista de me gustas y siempre escucho mi lista de Ajá, me yo gustas. también. Y digo, como fuera de esto, no sé si puedo involucrarme tanto con un artista, lo siento mucho. ¿No? Ajá, no tengo tanta facilidad para la música, pero me encanta la música antigua. O sea, y con antigua no me refiero a tan antigua, de hecho debería decir, o sea, me encanta la música. Me encanta Sandro, me encanta José José. Y yo sé que son unas letras muy machistas, muy misóginas, pero pienso que es así como tan sentida esa música. Y quizás era porque mis papás me ponían día y noche. ¿Eres melancólica? ¿Eres un poquito melancólica? Soy melancólica, sí, soy un Yo poco también ahí. peco de Sí, eso. que me gusta ahí. No me digan. Pero Sí, soy. ¿Alguna serie o documental que nos recomiendes? Ay, eso sí, o sea, eso sí me encanta. La verdad es que series, Ya. hijo de madre, ¿qué serie no me he visto? No, mentira. Cualquiera diría tiene full tiempo en la mano, pero normalmente mientras trabajo haciendo algún 3D o algo, pongo algo. Ahorita, personalmente, estoy adicta a MasterChef. No, mentira. Yo también. Entonces es como, no importa lo cansada que llegue, o el otro día que teníamos de entrega y ya habíamos 2 días sin dormir y yo, ponle MasterChef para ir oyendo, así mientras trabajábamos. Entonces sí, veo MasterChef, de ahí me encanta The Last of Us. Me encantan como Succession, me encantó, igual de HBO. De ahí, o sea, tengo que decir que esta serie sí recomiendo a todo el mundo. Fleabag. No la he visto. ¿No? Qué bestia esa serie, me ¿Dónde está? encantó. En Amazon. Amazon, ya me En voy a Amazon, contratar. es muy, muy buena. Y de ahí tengo mis favoritas de toda la vida, ¿no? Tu top o sea, 3. mi top 3 creo que sería The Office, Ya. How I Met Your Mother y
O sea, es que principalmente para trabajar veo comedias. Entonces creo que sería The Porque Office. es como que puedes solamente escucharlas. Ajá, Sí. Arrested Development me encanta. O Parks. Sí, eso es buenazo. Sí, soy mucho de ese humor como medio negro, así medio raro. Y sí me gusta. Los gringos en humor negro son unos cracks. Sí, son unos cracks. Entonces sí, esas series creo que diría que son para trabajar. De ahí tengo obviamente las series más así como cortavenas, que también las veo cuando ya estoy a punto de acostarme a dormir. Friends también me encanta, tengo que decir. Pero eso creo que a todo el mundo. Sí. Qué chévere. ¿Tienes algún libro que nos quieras recomendar? ¿Alguno al que vuelvas siempre o que te haya impresionado últimamente? Que me haya impresionado. Creo que sí leo bastante, pero últimamente he leído más ensayos y cosas así. Entonces, estoy amando un libro que estoy leyendo ahorita sobre los comunes, sobre el mundo común, de Marina Garcés. Creo que les puedo recomendar a ella. Creo que otra escritora que me encanta es, pero en cambio ahí ya de novelas y de cuentos, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez en Las cosas que perdimos en el fuego. Ese es uno de los libros que más me ha gustado. Así como, sí, ese libro me encanta. Sí, yo creo que esos podría así como resaltar. Porque, cachas, Las cosas que perdimos en el fuego, me leí hace full tiempo. Y cada vez que me dicen como, ¿tienes así algún libro ligero que se pueda? Porque yo, ese de ahí. O sea, es un libro que me encantó. ¿Y qué es? ¿Una novela? No, son cuentitos. Y son unos cuentos, es una escritora argentina o española. No, yo creo que es argentina. Pero justo tienen que ver como con como leyendas urbanas sobre la brujería y todo esto. Entonces son como medio de terror, como que tienen un rasgo ahí medio terrorífico, como que medio que te estremece, sobre justo ciertas poblaciones en la Argentina. Entonces tiene que ver mucho con como la magia negra en ciertos lugares, personas desaparecidas. Claro, y lo lindo de los cuentos es que justamente es eso, ¿no? Si es que no eres como para leer novelas grandes, yo siempre recomiendo cuentitos igual para los que cuentos empiecen a leer. Son hermosos. Y de ahí los libros, o sea, así como que compilaciones también de, digamos, de ensayos, o sea, eso me encantan así como... Y es lo que más leo ahorita por mi maestría, la verdad, también. Claro. ¿Algún lugar en Quito que nos recomiendes para conocer, pero específicamente, no un barrio o una zona, sino algún lugar en Quito que te guste ir? O sea, de hecho, uno de los lugares así que más me gustan y que me encantó que igual lo haya intervenido unos colegas arquitectos es el Shibumi. Ya. Que es este restaurante de comida japonesa. El que tiene esta como barra con estas como maderas así en el techo. Sí. Exactamente. Y lo hizo MCM Mazá, que son los mismos arquitectos de aquí del edificio. Claro que sí, que ganaron este concurso. Pero antes de que ellos igual lo hayan intervenido, digamos, intervinieran en esta casa, ese lugar, o sea, y perdón que recomiende el lugar de comida, pero creo que de las cosas que más me gustan son comer. Y de ahí, ¿saben qué otro lugar recomiendo full? Igual así como de comida huequita por el mismo sector, María la Panadería. Ya, no. Que es así por las casas igual. Buenazo. Increíble. Sí, la comida me encanta. Bien, soy. ¿Y un pasatiempo? Un pasatiempo, quizás el que más practico es jardinería. Me encanta trabajar con las plantas. Me encanta como limpiarle hoja por hoja. Y creo que se pueden dar cuenta con un poco de mi casa. El enredadero está creciendo lindísimo. Sí, y justo el otro día, como el hijo de mi pareja que vive acá con nosotros, le dije, ay, colítame a regar las plantas. Y el man así como que no venía, yo estaba regando y el man me dice, conté las plantas. Tienes... Y me dijo algo como 103 plantas en la casa. O sea, solo adentro y yo, ok. De man, te demoras mucho regando tanta planta. Y yo como... Entonces sí, me gusta muchísimo. Qué lindo pasatiempo. Sí. Gracias, Fer. En serio, disfruté muchísimo conversar contigo. Muchísimas gracias. Y perdón la largura de Está perfecto. Sí. Gracias, sí. Fer. Ay, muchas gracias.
Yo sí, tengo full miedo del micrófono. Me saco nomás. Ya no pasa nada. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.